Hola amigas y amigos, mirad, hoy vamos a hacer una estrella de Navidad. Lo que hacemos es con papel de revista, vamos a recortar unas cuantas tiras. Vamos a necesitar 20 tiras, ¿de acuerdo? Yo las he hecho de 3 centímetros por 21, que es lo que da el ancho del papel. Vamos a hacer lo siguiente con las 20 tiras. Lo doblamos longitudinalmente, ¿de acuerdo? De esta manera. Y llevamos los bordes al centro, a la línea que hemos marcado. Bien, así. Esto ya lo hemos hecho en otras ocasiones, aunque con papeles más grandes. Doblamos un extremo, doblamos el otro, muy bien, así. Y lo doblamos por el centro, de manera que nos quede esta tirita. Una vez que tenemos las tiritas hechas, vamos a hacer una cruz, marcando muy bien el centro, ¿de acuerdo? Ponemos un poco de pegamento cola o engrudo y marcamos el centro, porque queremos que nos quede esto muy centrado. Ahora lo que hago es poner tiras, dos por encima de la que he puesto horizontalmente y dos por debajo. De manera que tengamos 5 en horizontal. Les pongo también pegamento y lo que hago es que tienen que quedar una por arriba y otra por debajo, ¿de acuerdo? Así que yo ahora lo que hago, así, ¿veis? La meto por debajo, pongo un poquito de pegamento y fijo la tira. Y ahora en esta también. Voy poniendo una por arriba, otra por debajo para que me quede todo muy centrado. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para hacer una especie de tejido centrado. Vamos a poner dos en vertical en el lado izquierdo y dos en horizontal en el lado derecho. Bien, queremos que nos quede una especie de tejido. Ya sabéis que hemos hecho este tipo de trabajos en otras ocasiones y nos han quedado muy bien. Bueno, así. Esto no tiene mayor importancia, mayor dificultad. Una vez que lo tenemos hecho, lo vamos a dejar secar y vamos a hacer otro exactamente igual. Recordad que lo que hacemos lo vamos a hacer dos veces. Fijaos, una vez que está seco, cojo un poquito de cola térmica, más que nada porque es instantánea, y voy pegando cada tirita de papel de un lado de la cruz que hemos formado. Vamos a repetirlo para que lo veáis. Cojo de un lado de la cruz, le pongo un poquito de pegamento, bien, y lo pego con una tirita del otro lado. Ahora, un poquito más abajo, cojo una tirita, la pego y una del otro lado. Vamos a ir haciendo las 4 puntas. Veis que nos quedan una tirita central que no la pegamos a ningún sitio. Esto lo vamos a hacer después. Ponemos una tirita, la pegamos a la del otro lado, ponemos una tirita y la pegamos al otro lado. Esto con las 4 puntas, y como os decía antes, tenemos que hacer dos figuras de este tipo. Una vez que tenemos ya hechas las dos figuras, lo que hacemos es poner en una de ellas pegamento en el centro y le pegamos la otra encima, de manera que no nos coincidan, ¿veis? De manera que no nos coincidan las puntas. Con las tiritas lo que hacemos es meterlas por debajo de la punta con la que están coincidiendo. Las tiritas nos tienen que quedar hacia atrás. Les recorto a cada tira aproximadamente 1 centímetro, porque quedan más largas que las puntas. Y ahora lo que hacemos es pegar cada una de esas tiras que han quedado sueltas, la pegamos a su punta correspondiente, a la punta que tiene justo encima. Ahora la estoy pintando de dorado, podéis pintarla de dorado, de rojo, de verde, de blanco, como queráis. Una vez que ya la tengo pintada, lo que hago, y pintada y seca, lógicamente, lo que hago es poner un poquito de pegamento en las puntas de la estrella, bien, y les pongo purpurina. Simplemente, pues nada, pones el pegamento, pones un poquito de purpurina antes de que se seque y después le das la vuelta para retirar el exceso. Esto no tiene absolutamente ninguna complicación, así que vamos al paso siguiente.
Vamos a hacer un medallón central con un CD viejo, con un CD reciclado. Le quitamos, ¿veis? Le quitamos la pintura, pues nada, le damos un cortecito con un cúter y luego con cinta adhesiva vamos retirando la pintura. Yo he imprimido y he recortado una escena de un pesebre y lo que hacemos es, bueno, pues calcarla en el CD. Vamos a hacer dos piezas exactamente iguales. Esto también lo hemos hecho en otras ocasiones. Os dejo aquí un par de ejemplos por si queréis visitarlos. Cuando ya tenemos nuestras dos tiritas, colocamos la figura en el centro. Hay que procurar que quede más o menos 1 milímetro alrededor del papel, un poquito más ancho el CD. Lo ponemos sobre papel de aluminio y lo llevamos al horno. A horno fuerte hasta que se derrita. ¿Cuánto tiempo? Depende de vuestro horno e incluso del material. Unos 10 minutos suelen ser suficientes. Una vez que se ha derretido, queda todo hecho un bloque y fijaos qué brillo más bonito tiene. No nos queda más que, bueno, pues poner un poco de pegamento y pegarlo en el centro de nuestra estrella. Y bueno, pues el trabajo ya está terminado. Yo creo que es un elemento decorativo para nuestro árbol o para nuestra puerta o nuestra ventana muy bonito. Espero como siempre que os guste, espero como siempre vuestro like, vuestro comentario, que lo compartáis con vuestros amigos y aquí os dejo una lista de reproducción con otras cosas que hemos hecho para Navidad. Venga, un beso.